Antes de comenzar con el video, los quiero invitar a suscribirse al canal y dejar su like. Se los agradecería mucho. Sin más que decir, comencemos. Pedro Infante Cruz nació en Mazatlán, Sinaloa, el 18 de noviembre de 1917. Pedro Infante es una leyenda en el ámbito del entretenimiento en México, destacándose por ser uno de los mejores cantantes y actores de aquella época, pues su apodo, el ídolo de México, no era en vano. Luego de tener una relación con María Luisa León Rosas, ambos se mudaron a Culiacán. Ya establecido, su primer oficio fue carpintero, para apoyar a la economía de su hogar, y al mismo tiempo continuó con su sueño de convertirse en cantante, volviéndose vocalista de algunas orquestas, e incluso presentándose en una estación de radio, lo cual fue un gran logro para él, ya que cabe recalcar que en esos años la industria del radio estaba en su mejor apogeo. La mayoría de personas en aquellos años tenía una radio en su casa. María estaba totalmente convencida de que su pareja tenía todas las cualidades y el talento para brillar en el mundo del entretenimiento. Su pareja lo convenció de mudarse a la Ciudad de México, ya que ella consideraba que allí podría tener mejores oportunidades y un mejor futuro en el campo laboral. Ya establecidos en la Ciudad de México, en aquel entonces Distrito Federal, el 19 de junio de 1939, ambos se casaron. En 1938 se unió a una famosa estación de radio local, llamada XCB, y también se presentó en el teatro. Para esta estrella del cine de oro, no todo fue alegría y éxitos. Su primera grabación musical fue El Soldado, realizada el 19 de noviembre de 1943. Posterior a esto, grabó su segunda pieza musical, Vals Mañana, y ninguna de estas grabaciones tuvo el éxito que él esperaba. Ambas canciones pasaron sin pena ni gloria. Su primer papel actoral tomó lugar como extra en la película En un burro, tres baturros, de 1939, y participó en algunas otras filmaciones como actor secundario, pero en todas estas, su personaje pasó nuevamente sin pena ni gloria. No fue hasta 1947 cuando su carrera empezó a tomar el rumbo que él esperaba, después de personificar al personaje de Pepe el Toro en la trilogía de películas de Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y la película que lo llevó al estrellato, Pepe el Toro. Después de esto, la carrera de Pedro Infante despuntó, y a partir de ese momento, su camino artístico fue continuamente en ascenso, con películas como Los Tres García, El Gavilán Pollero, La vida no vale nada, etc. También obtuvo varios premios por sus interpretaciones. En 1957, en el Festival Internacional de Berlín, ganó el premio Oso de Plata a la mejor interpretación masculina en su papel principal en la película Tizoc. Al igual, obtuvo varios premios Ariel como el mejor actor. Incluso obtuvo su estrella en el famoso y codiciado Paseo de la Fama en Hollywood. Y a partir de aquí, en cuanto a su progreso en el mundo del entretenimiento es historia. Todos los mexicanos no se imaginaron que el ídolo de México partiría de este mundo el 15 de abril de 1957 y que posiblemente había fingido su muerte. Pedro Infante era un gran aficionado a la aviación, tanto así que acumuló 2.989 horas de vuelo como piloto. No obstante, tuvo dos accidentes aéreos. El primero en la ciudad de Guasave, Sinaloa, donde al intentar despegar el avión no tomó la altura adecuada para despegar y terminó estrellándose en una milpa de maíz. El segundo accidente fue cerca de Zitácuaro, Michoacán, razón por la que se le tuvo que implantar una placa de titanio en una parte del cráneo. Pedro Infante piloteaba un avión C-87 Libertador Express, de fabricación estadounidense, con matrícula XAKUN, perteneciente a la empresa TAMSA, de la cual Pedro Infante era socio. Poco después de despegar del aeropuerto de Mérida,
acompañado por el capitán Víctor Vidal y el mecánico de vuelo Marciano Bautista. Apenas alcanzaron unos 200 metros de altura, cuando el avión piloteado por Infante se desplomó entre las 7 y las 8 de la mañana, en pleno centro de la ciudad de Mérida, Yucatán. Es de las personas que ayudaron a extraer los cadáveres, ¿verdad? ¿Cuál fue el primero que sacaron? Es decir, parece que, según por lo que usted dice, que tiene una placa de metal, cree que sea de Pedro Infante, ¿verdad? Sí. Bueno, pues el primero que sacamos fue Pedro Infante. Realmente. En el accidente, fallecieron todos los tripulantes del avión, incluyendo a Pedro Infante. La investigación reveló que la causa del accidente fue un error en cuanto a la maniobra y manejo del avión, lo que produjo el accidente. Los pocos restos que se recuperaron del cantante fueron velados y enterrados en el Panteón Jardín. Aunque la muerte de Pedro Infante es solamente el inicio de esta increíble teoría. La ceremonia del cantante generó un luto internacional. A pesar de esto, nunca se mostraron los restos del cantante. En todo momento, su féretro se mantuvo cerrado, lo que empezó a generar sospechas. Algunas teorías decían que el avionazo sí había ocurrido realmente, pero que Pedro Infante salió muy mal herido de aquel accidente, y temeroso de que la gente lo viera desfigurado por las quemaduras. Se fue a vivir a Yucatán a pasar sus últimos años. Durante mucho tiempo, los pobladores de Yucatán alimentaron esta teoría, ya que una persona de identidad desconocida había comprado varias propiedades como hoteles, restaurantes, bares, etc. Algunas personas incluso aseguraron haberlo conocido en persona, lo que reafirmó que en efecto, Pedro Infante había fingido su muerte. Incluso la gente especulaba que Cantinflas lo tuvo escondido en un rancho en Pachuca. La gente fue olvidando poco a poco el fatídico día de su muerte y todas las teorías que giraron en torno a ella. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. 26 años después de la muerte de Pedro Infante, en los años 80, apareció de la nada un personaje que se robó la atención de todo México. Se trataba de Antonio Pedro Hurtado Borjón, quien tenía muchas similitudes físicas y habilidades de canto con el fallecido Pedro Infante, pues su voz era muy parecida, por no decir igual, que la del ídolo mexicano. Además de hacer los mismos gestos en sus presentaciones, la coach y cantante profesional Ceci Dover realizó un análisis de la voz de ambos personajes e indicó que Antonio Pedro podría ser Pedro Infante. Ella misma dijo: "Es como si fuera él, pero con una voz más envejecida". Incluso se llegaron a comparar varias fotografías de Pedro Infante y de Antonio Pedro, y llegaron a la conclusión de que tenía la misma cicatriz en la barbilla, cicatriz que se hizo Pedro Infante durante el rodaje de la película A Toda Máquina de 1951. Es así que Antonio Pedro comenzó a actuar de la misma manera que Pedro Infante, e incluso tuvo algunas presentaciones bajo esta identidad. No obstante, su fama duró poco tiempo hasta que falleció en el año 2013. ¿Pero por qué Pedro Infante fingió su muerte? Mucha gente se pregunta por qué una estrella de la talla de Pedro Infante fingiría su muerte, estando en el punto más alto de su carrera. Algunos apuntan a que Pedro Infante tenía muchos problemas fuertes con el narcotráfico, e incluso con el presidente, ya que se cree que el artista mantenía una relación con la esposa de un político muy importante de México. En una entrevista al nieto de Pedro Infante, en el podcast del youtuber Gusgri, contó que su abuelo se había involucrado con narcotraficantes de manera accidental. Pedro Infante, al ser fanático de la aviación, transportaba armas y drogas de manera ilegal, por lo cual cuando se dio cuenta, intentó salir de esta red delictiva, pero no lo logró. Y así fue como intentaron matarlo en vida.
El nieto cuenta que se lo llevaron a golpes y estuvo encerrado en Lecumberri, en las Islas Marías, en Castañeda, Michoacán, en donde relató que lo golpearon y torturaron por 26 años, según César Augusto Infante. Relato que en lo personal me parece bastante rebuscado, que lo hayan tenido encerrado y torturado por 26 años. También da la casualidad que Antonio Pedro apareció ante los reflectores después de la muerte del presidente Miguel Alemán Valdés, con quien Pedro Infante se especula tenía problemas. La hija del cantante, Lupita Infante, accedió a hacerse una prueba de ADN para verificar si se trataba de su padre. Sin embargo, casualmente dicho examen nunca se llevó a cabo. La muerte de Pedro Infante, sin duda, fue uno de los más grandes lutos de México. Y aunado a esto, también ha sido fuente de diversas teorías que al día de hoy nunca se han podido confirmar o desmentir. Y al parecer, la muerte de Pedro Infante y la identidad verdadera de Antonio Pedro se van a quedar como uno de los más grandes enigmas sin resolver de México. Cuéntenme en los comentarios, ¿ustedes qué piensan sobre dichas teorías? Y si has llegado hasta el final del video, no me queda más que agradecerte por el apoyo. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Y recuerda que todo es un misterio.